La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Bueno, estamos a días, esto estará publicándose el sábado, así es que estaremos a un día de que el gobernador entregue su documento del cuarto informe de gobierno al Congreso del Estado y haga el acto político, su discurso político en un evento así costosísimo, con invitados especiales, cerrado al público, a la ciudadanía en general. ¿Cómo ven estos 4 años de Miguel Alonso Reyes? Un balance, digámoslo así, y también que ya hemos estado hablando del formato, de la oposición, digamos, hay varios puntos a tratar en función de los 4 años de gestión de Miguel Alonso Reyes. Pues no sé, Alma, pero primero que ahorita que estamos platicando, que no es un informe, o sea, se habla como un informe de gobierno, no lo es, como es un evento político y el hecho de ese formato que se está haciendo, creo que habla de esa dinámica o ese psique de que la escena política tiene que no tiene sentido, o sea, que se ensimisman, que tiene es un evento al culto de él mismo, es una gran fiesta para él mismo, hablándose de una fiesta política, por decirlo así, y que la gente no puede entrar si no tienes invitación, ¿no? O sea, ahora es un evento privado, haciendo el evento privado de los actos públicos. Entonces creo que eso es algo que al final yo creo que es muy triste también. Y que aún así, o sea, la gente lo aplauda, ¿no? Que eso es lo peor, ¿no? Que ahorita tal vez es un punto de vista y se puede respetar cualquier punto de vista, pero también no se puede compartir el hecho de que te hagan un lado porque no eres político, porque no perteneces a un partido político. Creo que ahí es literalmente de la ciudadanía hacer un lado y que sea un acto del mismo, ¿no? No sé. Pues sí, recordemos que fue en 2008 cuando se hizo la reforma constitucional para que se modificara el formato del informe. Antes pues el gobernador o la gobernadora en turno pues acudía al Congreso del Estado a comparecer, escuchaba las posturas de los diferentes grupos parlamentarios. Pues se decidió que ellos decían, o con el pretexto de que ya no era el día del gobernador, ellos lo hacían ver o era la justificación que daban y que por tanto pues había que entregarlo por escrito y que los funcionarios acudieran a comparecer, claro, porque era lo que sabían de propia voz o de... En sus hechos, ¿no? En su día a día, ¿no? Así es. Se modifica el informe, recordemos que fue en 2010 cuando se hace otra modificación y que la legislatura pasada pues la validó inclusive la oposición, o sea, la oposición crítica ahorita, pero fue la que al final de cuentas estuvo modificando la Constitución para que se hiciera estos Qué bueno, cambios. que hay que recordar que esa legislatura pasada fue la del Moche, o sea, la de esa también, no de ese video, esa grabación. Audio escándalo que salió, que se subió a YouTube, que también fue ese Moche. O sea, hablamos de qué tipo también de personas, ¿no? De qué tipo de legislatura, ¿no? Y que justamente fue Miguel Alonso el primer gobernador el que ya no acude al Congreso del Estado, que lo manda por escrito y que puede ir incluso el secretario de Gobierno a entregar el informe, o sea, él ya no se para nada ahí en el Congreso. Y en efecto, pues es un evento político al que son 5,000 invitados, según ha informado el secretario de Administración, pero no puedes acudir si no hay invitación. Entonces, esa frase que decía ahorita Beni es importante, que dices, un evento privado de hechos públicos, ¿no? De actos de gestión pública, y lo haces en privado. Y más allá de eso, que bueno, ellos podrían hacer sus eventos que quisieran, pero también es costosísimo, es un dinero que digamos sale de los contribuyentes, y también que no tiene nada de republicano, ¿no? De rendición de cuentas, de transparencia. Digo, vas para que te aplaudan, vas para que te abracen, vas para que te sonrían, ¿no? Y no tiene nada de, miren, hice esto así asado, ¿cómo ven? ¿Les parece bien? ¿Les parece mal? ¿Qué hay que criticar, no? ¿O qué hay que...? En primera fila son los gobernadores de otros estados los que están ahí, claro, los funcionarios federales o invitados especiales, que pues está bien que los inviten, es parte de, ¿no? Pero al final de cuentas pues no son los zacatecanos los protagonistas. Exacto, vieja usanza, ¿no? Y que aparte yo tenía así por amistades y me acuerdo de una frase que decía que está la verdad, la mentira y la estadística. Entonces, como haciendo ese balance, comentabas de 4 años, digo, a reserva de analizar mucho más en profundidad, y yo creo que debería ser como un análisis a posterior, pero
sí es muy importante el hecho de ver los resultados tangibles, ¿no? O sea, el día a día que vives, el hecho que ha cambiado realmente, o que digas, bueno, como ciudadanía, ahí yo creo que algo que comentábamos, seguimos, las tasas de pobreza son muy altas, siguen siendo arriba del 70-80%, sigue siendo el tercer estado, en algunas zonas, ¿no?, del estado, sigue siendo es el tercer estado más pobre del país y sigue teniendo dinámicas de una cuestión virreinal impresionante, ¿no? Tal vez lo único que platicamos es la cuestión de la seguridad, que la percepción sí ha cambiado y la gente como tal vez se ve una dinámica que tal vez el año pasado o en años anteriores, pues sí, la gente no salía, la cuestión de la violencia había impactado mucho, ¿no? Entonces, no sé, tal vez podría ser, pero en general, en el bienestar, o sea, en una cuestión de calidad de vida, hablo de ingreso, de dinámicas de poder crecer, de como familias, de la dinámica de desarrollo, pues yo creo es muy bajo. Esta semana la oposición daba un dato que pues me parece rescatable. Decían, Miguel Alonso está presumiendo que se invirtieron 700 millones de pesos para el combate a la pobreza durante este año que va a informar. Y bueno, hacían pues ahí las sumas y restas, pues el 60% de la población, 60% de los zacatecanos están en condiciones de pobreza, pues les tocarían menos de 10 pesos a cada uno, ¿no? Entonces, pues esas cifras son muy reveladoras. Y bueno, lo mismo, y que hay municipios que lo hemos analizado con 70 y 80, o sea, de pobreza. Entonces, al final, como dices, es algo que el otro día también platicamos, en el que se platicaba la vez pasada, que al final tal vez la federación sí manda esa cantidad, pero no se aplica. O sea, en números, en estadísticas, en el papel sí existen, pero ¿cuántos proyectos hemos visto que dicen, sí existió, ya se hizo, pero llegas y no existe la obra? Entonces creo que también en los niveles de corrupción, y no solamente Zacatecas, digo, hablamos de todo México también, pero ahorita que estamos hablando aquí son muy altos. Y bueno, lo mismo, en estadística, en el número y en las transacciones sí existen. Pero si vas a la realidad, al momento ahí, no hay nada, ¿no? Entonces, y se habla, hay muchos ejemplos, ¿no? Entonces, creo que sí es ese balance y esta dinámica, uno mismo como virreinal, o sea, te vas a la historia y ves muchos ejemplos de ese tipo. Y creo que es muy triste, o sea, que se tenga y que aparte se crean que está bien. Ese es el problema. Tal vez que lo hagan, digo, ok, pero que se crean que está bien. Y a la persona que se diga, oye, está mal eso, hasta se vea mal. Creo que es algo que sí se tiene que revertir y se habla de otros problemas, yo creo, más complejos todavía. Pero es un evento que lo dice por sí solo, ¿no? O sea, ni siquiera es informe, es un evento de ególatra, político, o sea, es mi evento, es mi fiesta y este es mi pastel. En el balance, entonces, ustedes nada más verían, digamos, lo de seguridad, digamos, como en estos 4 años de gestión aloncista, el sello de Miguel Alonso sería la infraestructura en seguridad pública, o qué otra cosa. Ellos, por ejemplo, hablan del gasoducto que básicamente fue una inversión privada, porque el grupo Corona, el grupo Modelo, es el que está invirtiendo la mayor cantidad. El gobierno del estado solo fueron 100 millones de pesos, y aparte quien va a utilizar ese insumo va a ser la Corona, ¿no? Pero ellos presumen, pues el gobierno y que del esto estado viene del gobierno pasado, también viene del sexenio pasado. Son gestiones pasadas que han estado pujando por esto, pero ¿cuáles, en ese balance, en estos 4 años, cuáles habría como estas marcas que deja Miguel Alonso Reyes en el estado de Zacatecas, y lo que también deja de ver, ¿no? Que digas, por ejemplo, la infraestructura médica, los hospitales no han crecido en absoluto, y en cambio sí, los derechohabientes, sí, la demanda crece. En educación, ¿qué tanto se ha crecido? Por ejemplo, el 1% que va aumentando el subsidio estatal a la UAS, el 1%, mientras otros estados crecen, invierten hasta el 13%. Está, digamos, esta infraestructura en seguridad pública, pero ¿qué otras está dejando de ver? Y si solo consideran que estaría la marca de Miguel Alonso Reyes en la infraestructura de seguridad pública, pues. Y principalmente, ¿sabes qué? Y perdón, ahí la dinámica yo creo que yo creo lo único que se puede tener palpable, ¿no? Porque al final lo mismo, en estadísticas puede haber muchas cosas. Pero otra parte también que dices, que al final la educación, la cuestión de salud, pero también la vocación natural del Estado es agricultor. ¿Cómo están los agricultores actualmente? O sea, en el campo, en Zacatecano. ¿Cuántas no ha habido marchas? La gente que está en el Barzón todavía, las dinámicas que está viendo en los frijoleros, en muchas zonas de ahí, por ahí en uno de los materiales que se hicieron meses anteriores, acerca de esta situación de aguas negras, por ejemplo, la situación de la gente que está cultivando con aguas negras, pero decían, es que nosotros queremos tener agua limpia, lo que trabajan en la Osiris,
pero necesitamos un tubo, un drenaje o una situación que nos traigan de los CIRIs para acá. Nos dicen que es muy costoso y tenemos que ver cómo. Y a la par se estaba haciendo el gasoducto, en donde va a beneficiar al nada más, y lo mismo dicho por parte de los directivos o la misma gente de gobierno, del 17% nada más de la economía activa zacatecana, mientras que el otro porcentaje, que es la mayoría de los agricultores de esta situación, no se beneficia. Entonces esa lógica, sumado a esta situación, por más que digan, tiene un impacto nulo, pero es como parte de un dogma o una situación de que los de afuera van a ir a salvarnos. Aquí adentro ni los vean. Yo creo que ha sido el sello que ha tenido actualmente este gobierno. ¿Tu Alma, cómo ves? Yo recuerdo que al inicio de este sexenio se anunció que no iba a haber obras de relumbrón en cuanto a obra pública. Cierto, sí. Que muchos estuvo criticando al gobierno de Amalia García en ese sentido, que está bien. Sin embargo, pues sí vemos que la obra magnánima para este gobierno la presumen el gasoducto y nada más. O sea, no sé ustedes qué piensen, pero yo no veo a lo mejor pues nuevos hospitales, nuevas escuelas. Claro. En realidad, Yo creo lo básico, ¿no? O sea, el problema es que eso es lo básico. pública. Por supuesto que impacta la seguridad pública entre la percepción, en la Claro, ciudadanía, en están los las negocios UNICE y todo esto, impacta en el desarrollo humano y social, pero que es más importante, porque también esto es, digamos, un fenómeno nacional y que se ha bajado a nivel nacional. O sea, Enrique Peña Nieto también presume de que se ha bajado y no sabemos en función de qué se ha bajado. Hay que preguntarle a Buscaglia, ¿no? y habrá que preguntarle a Buscaglia. Él nos dice, cuando Michoacán. baja esto es porque se están reacomodando o porque ya están dejando que fluya sin que haya estos grandes retenes y contenciones que provocan tensiones y por lo tanto conflictos, ¿no? Entonces también en función de qué se ha aplicado la política en seguridad pública a nivel federal, que también esto ha bajado o que digamos se ha estabilizado, ha llegado a límites o más bien a estándares cotidianos de hace unos años, ¿no? Y que se han dado cambios importantes, viene lo del mando único, según tengo entendido, mañana van a hacer ya la firma de convenio con los municipios, entonces pues de alguna manera, bueno, se puede reconocer como... Pero es cierto esto Pero de la salud, es parte de una inercia federal. pero al la final de salud, cuentas, pero la educación, pero el campo, cultura. pero la cultura. O ¿En sea, dónde están también esos? No hay sellos, pues, aloncistas, digámoslo así, en estos rubros importantísimos, muy sensibles para la ciudadanía, ¿no? O sea, que estés pasando penurias en un hospital, que el campo esté muriéndose, que la educación también esté flaqueando de forma terrible en el Estado y en el país, pero bueno, en el Estado, pues, ¿no? Sin inversión, sin apoyo. Entonces es algo que habrá que balancear. Vienen estas industrias automotrices de las autopartes que están jalando inversión extranjera directa. Pero son maquiladoras. Pero son al final. maquiladoras. Y vamos a ver al qué final de nivel de cuenta. maquila es, porque según aquí por las dinámicas que hay en el estado, hay 3 niveles de maquilas. Y el tercer nivel normalmente es como que tienen puestos más directivos, hay dinámicas como bases aquí, como pequeños corporativos. Las que ven aquí son los más bajos. Pues la propia Secretaría de Economía hablaba de eso, ¿no? Que no sé si recuerden que decía, se vienen a instalar aquí porque es donde hay menos movilidad laboral. Es decir, en otros estados, no sé, Monterrey o otros estados Nuevo más León. industrializados, digo, otros estados, Monterrey, Nuevo León. Bueno, es una ciudad-estado. Bueno, en fin. Donde hay mucha industria, pues ellos decían, les ofrecen más en la maquiladora de enfrente, pues me voy, ¿no? Y aquí pues, no hay muchas oportunidades, los trabajadores pues se Y tienen que les vale, aguantar. hay ejemplos, pero hay que Y ver. por eso vienen ahí. Pero hay que ver, Ahí ¿no? está para los puntos, habrá que analizarlos y hacer balances, que la propia ciudadanía diga. Nosotros estuvimos sacando las crónicas de esta semana que los recomendamos muchísimo a la gente, valen mucho la pena. Los olvidados del centenario, se gastaron ya los millones de Ese es pesos. otro tema también. Es el otro tema. Que a Y ver qué están reportan, las ¿no? colonias de estos grandes héroes, de estos grandes símbolos que se mencionan en los discursos, que se hacen grandes estatuas y demás, y que están ahí en la periferia, que están en el olvido de estos grandes festejos, ¿no? Las colonias Pánfilo Natera, Felipe Ángeles, Toma de Zacatecas, Francisco Villa. Ahí está la realidad ajena a ese discurso oficial que todo lo ve bien, social, que todo avanza. porque aparte lo hablan de Como una inversión obra social, social. ¿no? Pero hay que ver. Y ni que decir municipios como Pánfilo Natera, que también tienen esos Súmale. nombres, o comunidades Hay que ver con así, esos ¿no? nombres también. Y bueno, pues después de lo del informe, también otra problemática que yo creo se va a hablar también en el informe, ya es que se habló de esta situación, de que vino Videgaray y un gobernador, que la situación de la UAS va a mejorar, toda esa situación, pero sigue ahí, ¿no? O sea, se sigue tomando rectoría,
sigue habiendo problemas muy fuertes y la UAS sigue pues, en una crisis que va desde su rector hasta yo creo muchas veces y la apatía también de los alumnos, que en general es algo muy fuerte, la verdad. ¿No? O sea, no sé qué opinen también de eso, o sea, que aparte es la base de la educación pública en el Estado. Y que vemos que ni todos los profesores se involucran, ¿eh? O sea, no solamente son los alumnos, vemos a las mismas caras de siempre, pues participando en los foros, incluso en las tomas de la rectoría o de la propia universidad, los sindicalizados no los vemos siempre en los movimientos, entonces no solo es un asunto meramente de los estudiantes, sino también de propios docentes. Sí, No sé. pues sí, hay como apatía, una bulia, pues si no generalizada, sí que Sí, se... no, en general. Es mayoría, pues es una pena que entre alumnos, porque no son todos los alumnos también, ¿no? O sea, en el Foro Macondo que organizó Foro Macondo y la Jornada Zacateca, sobre la UAS que Zacatecas necesita o requiere, pues también levantó la voz un chavo, ¿no? Un estudiante que también forma parte del 132, que está muy bien que hagan esto. Pero bien ¿no? interesante, él no se presentó como tal y dijo, sí, Claro, nosotros lo ubicamos porque bueno, ya lo conocemos, pero está muy bien que se levante la voz y que diga, alumno, ¿sabes y esto qué? lo veo mal Necesitamos hacer sinergias, necesitamos hacer unidad, y no solo entre nosotros universitarios o, bueno, egresados de esta máxima casa de estudios del Estado, sino con las universidades autónomas del país. O sea, porque este problema que tiene financiero, que al final también es un problema, ya platicamos con otros compañeros, institucional de la Universidad Autónoma de México, de la Universidad Autónoma de Zacatecas, es institucional, sí es cierto que este problema se va a generalizar en todo el país. Entonces tienen que generar sinergias con otras universidades autónomas de México y empezar a pujar porque se respete la educación pública, porque se respete la educación gratuita, que no es gratuita a ciencia cierta, pero sí es accesible. Y que se tiene que pujar por respetar esto hacia la federación, de hacerles ver que, oigan, este es un derecho constitucional, es un derecho humano y vamos a defenderlo, no solo desde la Universidad Autónoma de Zacatecas, sino desde todos los complejos, desde la NUIS, desde formar bloques independientes con otras universidades autónomas y decirle, oye, es el momento coyuntural para decirle a la federación, vamos a defender estos preceptos básicos. Y que aparte estos foros que se van a venir haciendo, yo creo, bueno, cada martes, ¿no? En promedio cada semana, cada semana y media, en donde se va a buscar como todos esos actores que se habló de los cinco exrectores. O sea, realmente el hecho que se junten 5 exrectores creo que es algo muy, muy importante y que se aproveche de esa manera, ¿no? Pero también viene la cuestión de los alumnos, la cuestión de como activistas o personajes principales ahí dentro de la UAS, se habla de padres de familia. Entonces yo creo que la intención es agrupar. Entonces, y más allá de una dinámica más civil o social, porque parte de lo que hablaba este chavo, ¿no? Que decía, es que antes la universidad era como parte de esa dinámica de crecimiento del pueblo y se ha alejado también, ya parecen que también son como de una élite. Entonces creo que es algo muy importante tener esa, como tener ese sí que también los mismos alumnos han hecho, como yo soy universitario, las otras personas no. Que tal vez no lo piensas así, ¿no? Pero al final, en la práctica, no hay un eje de cambio, no hay nada de una dinámica así. Entonces, yo creo que es interesante lo que está haciendo ahí y que la crisis sigue y que se debe de tomar y también como un medio de información, o sea, en todos en general, ¿no? O sea, también ver cómo solucionar esto porque es base. Pues viene el informe del rector, no va a ser este viernes, bueno, para cuando salga este programa ya pasó el informe, pero pues justamente también es parte de la coyuntura de Zacatecas, o sea, es la universidad, pero es parte de la coyuntura política, educativa, estamos hablando de la institución educativa pues más importante del Estado, y pues está este tema estructural, este tema financiero, que ya también pues vemos como legisladores federales, los propios legisladores locales han hablado que se van a meter de lleno al tema de la universidad, sin embargo, pues al final de cuentas, al momento del presupuesto no lo vemos como muy... Pues no. Pero bueno, viene el informe del rector, seguramente que vienen... Convulsísimo, va a estar tomada el Teatro Fernando Calderón, Rectoría también va a estar tomada, va a estar muy convulsa pues la situación, ¿no? El rector no va a tener nada fácil. Y que los grupos políticos están bien divididos al interior de la universidad, o sea, ese es otro asunto también, que al final de cuentas priva lo político sobre lo académico. Eso, yo creo que es algo que se tiene que resaltar, pero... Y que la política que tiene que, digamos, privar o que tiene que superponerse es la política de la
educación pública, de la educación gratuita, de calidad. Y no de que esta dirección es para mí, que este puesto es O para que este ti. me cae gordo, que entonces yo no le entro. Porque esto sí es político, o sea, es política, las políticas neoliberales, pero tenemos que superponer estos preceptos políticamente hablando y decir, vamos a defenderlos así, ¿no? Que no los clientelar corporativista de grupos, de decir, estos son los Y míos. que ya se habla que si no se ponen de acuerdo, pues desde afuera los van a estar reestructurando. Entonces Entonces, yo ahí se creo corre un un gran riesgo, ¿no? riesgo por Y yo la creo un poco- autonomía. Claro. Exacto, y un poquito ahí como decir que en esta dinámica actual de modelo económico, de modelo de estas políticas que hay, pues al final que se está aplicando ese punto de dividir, que al final es la cuestión de competencia más no de comunidad. Entonces yo creo que mismo Trino comentaba eso, ¿no? Entonces creo que va a ser bien interesante el hecho de lo que se busca hacer con Foro Macondo, pues meter esa espinita, ¿no? Para ver si que se agrupen y pues no sé, ver qué sucede. Vamos a ver la siguiente semana o en las siguientes semanas, después del informe de todas estas situaciones, pues a ver qué sucede para que pues poco a poco se mejore, porque la verdad, eso sí, o sea, tiene que mejorar porque no puede desaparecer. Y el modelo de las universidades públicas no puede desaparecer, porque la brecha social se ampliaría todavía mucho más. Entonces, hay que ver, ¿no? Hay que ver qué sucede en Y los ver si se próximos realiza días. el congreso universitario del que tanto se habla. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.